Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Piscis. Cariño, ¿cómo estás, mi pececito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Mi querido Piscis, si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, yo te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, Piscis, ¿vale? El otro punto también, Piscis, el pueblo de Valencia todavía nos necesita. Para aquellos que pueden acceder lo que es a Valencia, para aquellos que tienen los recursos o los medios, el pueblo de Valencia los necesita, ¿vale? Toda aportación es buena, Piscis, ¿vale? Comida, agua, ropa, también material para poder sacar todo lo que se ha destruido, mano de obra, el pueblo de Valencia todavía los necesita, ¿vale? Entonces, todo el apoyo del mundo, espero, están apoyando mucho. El pueblo de España está apoyando mucho, pero todavía hace falta más recursos. Cuando pasa este tipo de catástrofe, no es cuestión simplemente de el momento, no, porque estas historias o estos problemas se alargan, ¿vale? No es de una semana, esto puede tardar inclusive meses para que se pueda recuperar otra vez la ciudad de Valencia y alrededores. Hay muchos pueblos que también han sido afectados. También, por favor, todo el apoyo para ellos, ¿vale? Bendiciones. Muy bien, vamos a ver carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo. Me sale lo que es la carta de la fuerza, mi querido Piscis. Llevas una preocupación, Piscis. Hay algo que está en tu mente. Hay algo que a lo mejor de repente te gustaría hacer, pero es como que en estos momentos te sientes limitado o posiblemente hay una distancia muy larga. Pero siento que algo te preocupa, cariño. Como que en tu mente está la energía de una persona o el recuerdo de una persona, mi querido pececito, cariño, ¿vale? Siento que posiblemente, mi querido Piscis, es como que inclusive te molesta quizás la situación que está viviendo él o ella, o te molesta cómo vosotros dos están en este momento. Vamos a ver signos. Vamos a ver signos. Mi querido Piscis, signos. Vamos a ver corazón. Me sale lo que es un Cáncer, me sale Tauro, Piscis o Acuario, cierras con un Aries. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver iniciales, mi pececito. Vamos a ver iniciales, cariño. La letra P, la letra X, la letra D y cierras con la letra S. A ver, ¿qué me quiere decir el tarot Z? Que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, Piscis. Me sale la carta del 3 de bastos, mi pececito. Quiero que observe bien esta carta. Si tú te das cuenta, aquí hay un personaje que está a la defensiva. Detrás hay muchas personas, pero en el cielo, Piscis, hay una cara, una cara mala, tenebrosa, esa es la palabra. Una cara tenebrosa, cariño, mi pececito. Vale. Siento, mi querido Piscis, que muchos de ustedes actualmente tienen que estar, como se dice, cuidándose, Piscis, ¿vale? Tienes que hacer caso también de tu intuición. No bajes la guardia, mi querido pececito. No vaya a ser que a lo mejor existan personas que de repente quieren convencerte a algo que tú crees que no es así también. El otro mensaje también, mi querido Piscis, no vaya a ser que a lo mejor lleguen personas a tu vida con las cuales ustedes han tenido algo negativo y ahora parece como si no pasara nada, porque me están diciendo con esta carta, mi querido Piscis, no debes ser tan confiado o tan confiada, no bajes la guardia, Piscis. Voy a sacar más cartas. Vamos a ver. ¿Por qué las cartas me dicen que Piscis no debe bajar la guardia? ¿Por qué? Me sale la carta del 6 de bastos,
la carta del caballero de espadas y la carta del 7 de espadas. Vale. Siento, mi querido Piscis, que algunos de ustedes posiblemente han tenido un conflicto o un choque con una persona X. Esta persona se ha calmado. Esta persona de repente, cariño, puede ser que inclusive vosotros han hecho las paces, ¿vale? Aparentemente parece que esta persona, corazón, ya no quiere más lío, ya no quiere más problemas, Piscis. ¿Por qué? Porque esta carta es una carta de tranquilidad. Pero al costado tenemos la carta del 7 de espadas. ¿Qué quiere decir, mi querido Piscis? Que muchos de ustedes están lidiando o estaban lidiando con una persona, como se dice esa frase, te mastico, pero no te paso, Piscis. Si tú de repente me dices, Richard, es cierto que con él o con ella hemos tenido choques y conflictos muy fuertes, pero lo tenemos todo arreglado, ¿vale? Esta situación es del pasado. Ya hemos perdonado. No, habrás perdonado tú, pero ellos no, cariño. Ellos no, porque están tranquilos, ¿sí? Están tranquilos, pero tenemos la carta del 7 de espadas, cariño. Está buscando el momento oportuno para atacar. Y esto, cariño, puede tardar años. Hay personas que nunca olvidan. Hay personas que buscan el momento de desquitarse con ustedes, cariño. Vamos acá más cartas. Vamos a ver qué más me dice mi pececito. Vamos a ver qué más me dice mi querido Piscis. Vamos a ver qué más me dicen. Me sale la carta, cariño, de la rueda de la fortuna. Algunos de ustedes, mi querido Piscis, inclusive en base a esa discusión o esa separación, has tenido que marcharte de casa con tus hijos. Solo con tus hijos. No has llevado ni propiedades ni casa, nada. Te has marchado con el tesoro más grande, que son tus hijos, Piscis. Pero siento, mi querido Piscis, que posiblemente, corazón, tú crees que el tiempo lo ha calmado todo. No es así. No es así. No vaya a ser, mi querido Piscis, que a lo mejor tú, con esa persona, tienes hijos en común. Y puede ser que esta persona vuelve a tu vida. Esta persona se pone en contacto contigo por el pretexto de los hijos, cariño. Con esto no te digo, Piscis, que simplemente lo libres a ellos de responsabilidades. Esta persona, cariño, tiene que ayudarte económicamente porque tú no vas a sacar adelante a los hijos solo o sola. Pero, cariño, hazlo bien, hazlo de una forma legal, mi querido Piscis, porque sus intenciones no son buenas. No son buenas, cariño. Para otro grupo de ustedes, mi querido Piscis, puede ser que están hablando de tu niñez. A lo mejor de repente, corazón, muchos de ustedes se han tenido que criar solamente o con mamá o con papá, cariño. Siento que posiblemente, como tenemos la carta de la rueda de la fortuna, el problema que está pasando actualmente en tu vida también puede estar relacionado con la herencia, con dinero, con propiedades. Y tú de repente te preguntas y dices, Richard, ¿pero con qué derecho vienen a reclamar algo? Lamentablemente, mi querido Piscis, si a lo mejor de repente la persona con la cual vosotros estaban lidiando bien, pero ya no está en esta tierra, cariño, si no deja las cosas en orden, simplemente las leyes funcionan como funcionan, mi querido Piscis. Es esto, corazón. Siento que muchas personas reclaman dinero, reclaman herencia, reclaman propiedades, cariño. Cuando a ti te ha costado salir adelante, posiblemente con esa persona que ya no está en esta tierra, cariño. Es esto. Vamos a continuar, mi pececito. No bajes la guardia, ¿vale, Piscis? Es una semana en la cual no bajes la guardia, te dice. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Piscis. La carta del sol, cariño. Hijos. Hijos también. A lo mejor tus hijos, cariño, se quieren sacar los ojos por la herencia. O te están reclamando algo, Piscis. Me sale hijos también. Como dice en esa frase, ¿no? Cría cuervos y te sacarán los ojos. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Ahora, respuesta general. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la sacerdotisa es un sí, Tauro o Virgo.
Opción 2. La carta del loco es un no, Libra, cariño. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Escucha. Dice, caballero de aire, inteligente, decisivo, idealista, incansable. Dice, unos acontecimientos se producen a toda velocidad. Tómate tiempo para analizar atentamente las opciones que se te ofrecen. Soluciones creativas, cariño. Vale. Ten mucho cuidado, mi querido Piscis, al momento de firmar documentos, porque te está diciendo las soluciones que se te presentan o se te ofrecen, ¿no? Puede ser, corazón, que muchos de ustedes tienen que ponerse de acuerdo con una persona X, ¿vale? Pero es importante que tú te asesores. No actúes prácticamente a la ligera. No actúes, cariño, de una forma inconsciente. Especialmente en trámites legales, especialmente en documentos, mi querido pececito, ¿vale? Ese es el punto. Entonces te recomiendo, mi querido Piscis, te recomiendo, por favor, corazón, que te asesores. Asesórate, ¿vale, Piscis? Muy bien. Vamos a ver qué me quieren decir el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Piscis. Que Dios y el universo me ayude, Piscis. Me sale lo que es, cariño, el príncipe de bastos. Al costado de la carta del 10 de espadas. Siento, mi querido Piscis, que a ti te duele mucho posiblemente una persona que te está juzgando. Una persona que te señala, cariño. Una persona que te critica o que simplemente te culpa de todo. Esta situación, mi querido Piscis, te pone nervioso, te pone nerviosa, y algunos de ustedes actualmente tienen problemas de salud relacionados con el estrés, cariño. Yo te recomiendo, mi querido Piscis, que te alejes de ese tipo de persona, porque son como vampiros energéticos. Mira esta carta. Este personaje te señala, se siente superior a ti, siente que tiene la razón. Y la carta del 10 de espadas, cariño, tocas fondo. Tocas fondo. Hay una persona que te está martirizando. Hay una persona que constantemente te repite, cariño, posiblemente de que tú no vales, o de que tú eres mala persona, o de que tú eres culpable. Aléjate de esa persona, cariño. Está lidiando con una persona narcisista, una persona que no es buena. No es bueno, Piscis. Vamos a sacar más cartas. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 9 de copas. Inclusive, mi querido Piscis, esta persona te hace quedar mal con tu familia, con tu entorno. Parece como que llega el punto de que lo creen todo a él o a ella. En estos momentos, cariño, están hablando mal de ti. En estos momentos dicen que tú eres la culpable o el culpable de la situación, cariño. Este problema está llegando a lo que es a oídos de tu familia, de tu entorno, de tus amigos. Lo triste, Piscis, es que no te creen a ti, lo creen a él o lo creen a ella. Vamos a continuar. Me sale lo que es la carta, cariño, me dice aquí de la rueda también de la fortuna. Me están diciendo, algunos de ustedes, mi querido Piscis, posiblemente esta situación ya no aguantas más. Quieres hacer un cambio, quieres mudarte de país, quieres mudarte de casa o simplemente empezar desde cero. Si tú lo haces, mi querido Piscis, tenlo por seguro que te va a ir bien. Te va a ir bien, porque yo soy la primera persona que te aconseja que te alejes. Que te alejes, cariño. El otro mensaje, si lo relacionamos lo que es en la parte económica, muchos de ustedes actualmente tienen problemas económicos o deudas, Piscis. Puede ser que quizás el banco, los abogados, los representantes están presionando para que tú de repente pagues esta deuda. Es importante, mi querido Piscis, en primer lugar, pide ayuda a tu familia. Aunque lo dudo que te ayuden, ¿vale? Te soy sincero. El otro punto, cariño, me dicen, es importante que Piscis tome lo que es una decisión. Posiblemente muchos de ustedes, Piscis, tienen la oportunidad de emigrar, de irse a otro país. Si tú lo haces, cariño, tenlo por seguro que de esta manera tú vas a poder pagar tus deudas, cariño. O de repente, mi querido Piscis, no es necesario de que tú te vayas a otro país. A lo mejor tienes una oferta
o una oportunidad de trabajo, pero tiene que ser fuera de tu zona de confort, mi querido pececito, ¿vale? Entonces, te recomiendo, mi querido Piscis, que apuestes por tu rescate. Vamos a ver las características, mi querido pececito. Vamos a ver las características, Piscis. Vamos a ver, cariño, ¿qué me dicen? Las características, mi querido Piscis. Para muchos de ustedes, Piscis, posiblemente también hay una persona muy especial que siente un sentimiento muy bonito por ustedes. Solteros y solteras, llega un nuevo amor a tu vida. Esta persona puede ser de elemento agua, Cáncer, Escorpio, Piscis, cariño. La carta del 8 de bastos. Para muchos de ustedes, mi querido Piscis, posiblemente esa persona o esa conexión está relacionado con la distancia. Siento, mi querido Piscis, que quizás el gran amor de tu vida está en otro país o en otro estado. Recuerden que Estados Unidos es grande, hay países que son muy grandes, México también es grande, hay una distancia, ¿vale? Siento, mi querido Piscis, que esta historia posiblemente ha llegado a oídos de una persona que también siente algo por ti. Veo un reclamo, Piscis. Veo un reclamo, pero a lo mejor tú me dices, Richard, yo estoy soltero, yo estoy soltera, ¿por qué me reclama? Porque así son, cariño, así son, ignóralos. La carta también del 2 de bastos. Muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Me vuelve a decir distancia, Piscis. Distancia. Hay una persona con la cual ustedes quizás han hablado para encontrarse, ¿vale? Esta persona tiene todo el entusiasmo, te extraña, te piensa, te recuerda. Pero ha pasado algo, Piscis. Algo que simplemente lo limita a poder encontrarse con ustedes, mi querido Piscis. Pero esta carta te recuerda que no dudes. No dudes porque esta persona sí te ama. Simplemente ha pasado algo muy fuerte en su vida, la cual en estos momentos le es imposible encontrarse. Piel blanca, cabello castaño, cabello negro, cariño. Vive en un lugar donde hay muchos edificios o es una capital muy grande, un lugar muy grande, cosmopolita, Piscis. La carta también del 6 de espadas, mi querido Piscis. Algunos de vosotros, Piscis, posiblemente puede ser que tu tristeza o tu dolor es porque muchos de ustedes no están lo que es en su zona de confort, no están lo que es en casa. Veo que hay un grupo de ustedes que ya ha inmigrado. ¿Tienes ganas de volver a casa, a tu país, o tienes ganas de hacer un viaje? Lamentablemente, mi querido Piscis, hay algo que te bloquea. Puede ser de repente los papeles, a lo mejor tú estás de una forma ilegal, cariño, tienes que regularizar tus papeles, tus documentos, o simplemente, corazón, el otro mensaje que te tengo aquí, a lo mejor tú extrañas al gran amor de tu vida o a tus hijos o familia que no están en tu zona de confort. Muchos de ellos han tenido que viajar, muchos de ellos han tenido que dejar casa, han tenido que dejar país, Piscis, pero te extrañan, ¿vale? Paciencia, mi querido Piscis, corazón, te recomiendo, Piscis, que trates de estar calmada y calmado, asesórate. No sé por qué siento, mi querido Piscis, que muchas personas simplemente tú no les agradas, te señalan, te juzgan y están buscando cualquier pretexto para hacerte daño, ¿vale? Quizás de repente, mi querido pececito, ha llegado la hora de que tú hagas un gran cambio. ¿Cómo así, Richard? Si ya las cosas no te funcionan en ese trabajo, búscate otro trabajo. Si ya las cosas no funcionan con esa relación, tienes que terminar esa relación, cariño. Si tú de repente te das cuenta que en tu lugar, en tu pueblo, en tu ciudad, simplemente no hay oportunidades, tienes que ir en busca de nuevas oportunidades. Pero no te quedes estancado o estancada, tienes que tomar decisiones. Pero asesórate, Piscis, ¿vale? Besitos. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo, Piscis. Todo va a ir bien. Confía. Recuerda la ley de la atracción. Piensa en cosas positivas, cariño, para que llegue cosas positivas en tu vida. Hasta la vista, Piscis.